bendiga, amigo televidente. Bienvenido a su programa Mujer Total. Bueno, pues antes de empezar, yo le voy a dar un tiempo a mis invitadas para que le den un saludito. Bueno, pues muy buen día, mi amigo televidente. Le recuerdo mi nombre, soy Saris, estoy para amarle, para servirle, desde las instalaciones de la Iglesia Maranata. Bueno, estamos a punto y bueno, a lo mejor usted va a ver este programa, ya terminó el mes de enero, pero queremos desearle que tenga un año bendecido, prosperado, en victoria, lleno de éxitos y que todos los propósitos y todas las metas que se fijó para este año 2025 le sean concedidas, pero todo en el nombre del Señor. Bendiciones. Y esperemos que este programa sea de mucha bendición para su vida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes televidentes de Tamazunchale. Bienvenidos a su programa de Mujer Total. Mi nombre es Mirna. Estamos aquí también para servirle a usted todo lo que usted quiera, necesite y bueno, sobre todo usted se comunique a estas instalaciones de la Iglesia Maranata. Estamos para servirles. Hola, amigo televidente. Es un gusto poder volver a estar con ustedes en su programa Mujer Total. Queremos bendecirle con nuestro programa y esperemos que en el momento que usted vea este programa podamos bendecirle y lo esperamos con los brazos abiertos en estas nuestras instalaciones. Buen día, amada televidente. Una vez más estamos transmitiendo otro programa más de Mujer Total. Sabemos que la palabra le bendice y pues le damos la bienvenida a este programa. Le enviamos también un cordial saludo, un fuerte abrazo por estas fiestas que pasaron, que sin duda pues damos gracias a Dios por cada uno de sus vidas y que estamos de nuevo aquí con ustedes para bendecirles con esta palabra poderosa. Bueno, pues como ya se dio cuenta, ¿verdad? Es un programazo el que vamos a tener hoy con estas hermosas mujeres totales. Y bueno, vamos a empezar a leer un pasaje ahí en Génesis, capítulo 3, versículo 17. Antes de leerlo, quiero decirle que, bueno, todos conocemos, ¿verdad?, la historia de Adán y Eva, que más que es una historia, es una vida real. Pero todos conocemos, ¿verdad?, todo lo que sucedió a causa de que, pues, Dios les dijo, ¿verdad?, que había hecho todos los frutos, pero había uno en especial que Dios les dijo que no comieran de él. Entonces, pues todos sabemos la historia de que pues la serpiente engañó a Eva y pues ella comió del fruto y no solamente comió ella, sino que también hizo que Adán comiera del fruto prohibido. Y vamos a ver qué pasa después de que él come ese fruto prohibido. Y en Génesis capítulo 3, versículo 17, aleluya, dice: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí vemos que cuando Dios se da cuenta que Adán también había comido del fruto prohibido, le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Ahora, aquí vamos a ver algo, vamos a ver dos mujeres, donde una, que es la primera que estamos viendo, Eva, dice que le dijo a Adán que comiera, o sea, lo engañó, o no sé qué astucia habrá usado esta mujer para lograr que él comiera de ese fruto. Ahora, Dios se molesta mucho y le dice, ¿por qué obedeciste a la voz de tu mujer? Siempre que la serpiente, en este caso la serpiente tipifica al diablo o a personas a veces con palabras negativas o consejos que no están de acuerdo a la palabra, siempre que la serpiente le dé un consejo, un mensaje a una mujer, nunca será aceptado por Dios porque va en contra de la palabra. Más adelante vamos a ver a otra mujer que también le da un consejo a ese hombre, pero si ese consejo viene de parte de Dios, aunque parezca negativo, Dios lo aprueba.
Bueno, pues el tema que estamos viendo en esta tarde es la mujer que depende de Dios. Y toda mujer que depende de Dios, toda mujer es una mujer que sabe oír a Dios a través de la palabra, a través de un consejo, a través del hombre o la mujer de Dios a la cual ella pertenece, ya sea una iglesia. Entonces, hoy estamos viendo, aquí empezamos viendo a Eva, una mujer que fue formada por Dios, que fue creada por Dios, y sin embargo no supo escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque no dependió totalmente de Él. Aún creada por Dios, nosotros somos creados por Dios, pero tenemos que estar oyendo, buscando, orando para poder oír su voz y poder hacer lo que Dios quiere que haga. Y como decía nuestra pastora, muchas veces, aunque sea un consejo negativo, por eso es importante saber identificar a quién escuchamos, qué es lo que estamos escuchando, de quién dependemos, para saber lo que vamos a escuchar y lo que vamos a hacer más adelante. Hoy Eva nos enseña que oír a una voz ajena a Dios, o no saber estar en Dios, en la palabra, en oración, en ayuno, en constante búsqueda, nos hace perder nuestro propósito al escuchar la voz del enemigo, la voz del diablo, la voz de alguien que no está buscando a Dios. Y hoy queremos, a través de este programa, que podamos identificar y saber escuchar y guiarnos por la voz de Dios. Así es, amigo y amiga televidente que nos ves, por eso es aquí la importancia también de que les invitamos a que usted escuche estas bendiciones, palabras, ¿verdad? Este programa es de mucha bendición para usted, para que usted también aprenda a escuchar la voz de Dios por medio de nosotros, amén. Y vemos ahí la influencia de la mujer, el poder de la mujer. Por eso este programa se llama Mujer Total, ¿verdad? Porque aquí queremos decirle de que cómo también esa mujer, Eva, tenía esa influencia, ese poder para poder hablar con su marido, que era Adán. Tenía ese poder para decirle consejos, darle consejos, ¿verdad? Pero así como decía nuestra hermana Saris, ¿verdad? Esa mujer no escuchó a Dios, no escuchó conociendo a Dios, porque Dios venía y hablaba con ellos, pero no obedeció. Por eso es la importancia de buscar a Dios, de escuchar a Dios por medio de su palabra, buscar a Dios en oración, hablar con Él. Oración es hablar con Dios, y así para que nosotros podemos también dar consejos, así como también se puede dar nosotros consejos a nuestros maridos, a nuestros hijos, o gente que a veces nos busca, y por eso nosotros tenemos que escuchar primeramente la voz de Dios para poder apoyar o ayudar a otras personas. Bueno, pues estamos viendo este tema, ya mis hermanas lo hablaron en lo espiritual, ahora yo lo voy a descifrar un poco en lo natural. Pues este programa es para que podamos nosotros aprender de estas historias, porque fueron tan reales, y a lo que yo veo es que la decisión está en cada uno de nosotras como madres, bueno, en este caso como mujeres. Depende mucho la voz de quien nos hable en lo natural, porque podemos tener amistades, podemos tener amigos, pero muchas veces ahí en el corazón de las personas hay maldad. Entonces, si nosotros somos unas mujeres que nos hemos dado a Dios, podemos discernir ahí cuando es una voz que nos está o llevando a tomar una buena decisión o tomar una mala decisión, porque aquí vemos la desobediencia. Es importante oír, porque también si oímos la voz de Dios podemos discernir y obedecer, porque toda desobediencia en lo natural trae muchas consecuencias. Entonces aprendamos a través de esas historias, mamás que nos ves, que nos escuchas, pues es un llamado para que podamos nosotros aprender de estas historias, a escuchar y a poder escoger, en este caso, a nuestras amistades, a las personas que nos rodean, ¿verdad? Y por lo tanto, pues estar siempre expectantes para tomar una buena decisión, porque aquí más adelante vamos a ver que pues una decisión, una desobediencia trajo muchas consecuencias, pero no es porque Dios sea malo, sino por la desobediencia
desobediencia nos trajo esas consecuencias. Bueno, pues aquí estamos viendo una desobediencia y esta fue de parte de Eva, ¿verdad? Cuando desobedeció a Dios, porque Dios ya les había dicho que no comieran del árbol, de ese árbol que estaba ahí en medio del huerto. Dios ya les había dicho a los dos, a ambos, Dios les había dicho que no comieran de ese árbol, mas sin embargo, Eva se dejó de llevar por la voz de la serpiente, por la voz de Satanás. Satanás vino a seducirla, ¿verdad? Para que ella pudiera tomar de ese fruto, comer, desobedecer a Dios, pero también darle a su esposo. Aunque aquí vemos algo que también en lo natural lo aplicamos. Mire, Adán pudo haber dicho no. Pudo haber dicho, ¿sabes qué? No. Bueno, tú desobedeciste porque ya Dios o le hubiera reclamado, como a veces nos ponemos, ¿verdad? Las mujeres, que luego le reclamamos así a los esposos, porque así somos las mujeres, de que vamos, o a los hijos, y les reclamamos. Yo creo que aquí también, Adán le hubiera dicho, oye, ¿por qué lo hiciste? Si Dios ya había dicho que no comiéramos de este fruto. O igual él hubiera dicho, ¿sabes qué? No. Yo no voy a comer este fruto, ¿por qué? Porque Dios nos los prohibió. Así de igual manera en nosotros. Cuando hay dos ofertas en nosotros, debemos de ver cuál es lo bueno y cuál es lo malo, ¿verdad? Para nuestros hijos de igual manera. Y está en nosotros en poder obedecer o en poder desobedecer. Bueno, pues aquí estamos viendo también la influencia de la mujer. La mujer tiene mucha influencia, por eso dice la Biblia que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia la destruye con sus palabras, con sus acciones. Y aquí vemos a una mujer que pues no obedeció a la voz de Dios y pues logró influenciar a ese Adán, que pudo haber dicho que no, pero se dejó influenciar por ella. Y nos damos cuenta que la mujer tiene mucha influencia. Entonces, este programa se trata de que la mujer use esa influencia que tiene para educar a los hijos en la vida cristiana, para hacer que ese matrimonio y ese esposo también busque a Dios. Amén. Ahora vamos a ver otra mujer. Y miren que aunque parece que es negativa esta mujer, hay un propósito en todo lo que esta mujer hace. Génesis 16:1 dice, Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Saraí a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sara. Aquí vemos ahora a Sara diciéndole a su esposo que tenga un hijo con su sierva, con su ama de casa, con su criada, como decimos a veces, porque ella no podía tener hijos. Ahora, ¿por qué hace eso Sara? Porque entre los egipcios tenían esa costumbre, ella no era israelita, entonces ella tenía esa costumbre de que cuando la esposa no podía darle hijos al esposo, y si tenía una esclava, entonces la esclava podía tener hijos con el esposo, era una costumbre. Por eso Sara lo hace, por eso Dios aquí no le reclama nada, porque era una costumbre pagana que ella tenía. Y ahora sí vamos a leer para que podamos entender, porque vamos a ver ahora a Sara. Vemos a Sara en Génesis capítulo 21, versículo 8. Dice que ya después, pues, Dios le da una promesa a Abraham y a Sara que también ellos ya van a tener un hijo, pero ya tenían el hijo de la esclava. Entonces aquí vamos a empezar viendo que ya Sara y Abraham ya tienen su propio hijo después de muchos años, y creció el niño que es de Sara y Abraham, y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham, echa a tu sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham, y a causa de su hijo, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada
descendencia. Ahora acá vamos a otra mujer, que también parece que Abraham oía más a la mujer que a Dios. Porque muchas veces somos las mujeres las que buscamos más a Dios, estamos más cerca de Dios y oímos más a Dios. Por eso muchas veces Dios tiene que hablarle a la mujer para que pueda darle un consejo a ese esposo. Ahora, Sara le dice que tenga un hijo con la criada, después ya tienen ellos su propio hijo, pero después hay un conflicto entre el hijo de Agar, que parece que es muy conflictiva con el hijo de ellos, que es Isaac. Entonces Sara toma una decisión y le dice a Abraham: sácala, échala fuera de la casa, no la quiero aquí, porque pues ya era la señora, ya tenía a su hijo. Dice: ya no quiero a esa mujer aquí con su hijo. Y Dios no le dice: ¿por qué estás haciendo eso? Dios le dice: oye la voz de tu mujer. ¿Por qué? Porque aquí había un plan divino. Bueno, pues la verdad que este tema está bien poderoso, porque a nosotras las mujeres, como decía nuestra pastora, buscamos más a Dios, a lo mejor somos más sensibles a su presencia, pero es por eso que debemos estar en constante búsqueda para no caer en esa actitud que tuvo Eva. Eva probablemente buscaba a Dios, tenía comunión con Dios, hablaba con Dios. Oiga, fue la primera mujer creada por Dios, así es que en ella había algo muy especial, y probablemente ella, para dejarse influenciar por el mal, por esa serpiente, tuvo que haber una desconexión de Dios, porque ella era la primera mujer, la única mujer. O sea, no pudo decir, bueno, pues que la vecina me incitó, la amiga, mi hermana, mi mamá me malaconsejó. No había manera. O sea, ella tuvo que desprenderse de la comunicación con Dios. Por eso la importancia de que nosotras como mujeres busquemos a Dios. Una mujer que depende de Dios va a poder escuchar la voz de Dios para hacer de bendición a su familia, para hacer de bendición a su hogar, a sus hijos. Muchas veces, yo hace poquito estábamos en un cierto conflicto con mi hija, y yo decía, pues si quiero cambiar el ambiente de mi casa con mi hija, tengo que cambiar yo. Tengo que buscar a Dios. Comenzamos a buscar a Dios, comenzamos a levantarnos más temprano para orar, para leer la Biblia. Mire, en cuestión de días, de horas, ese ambiente cambió. ¿Por qué? Porque la comunión con Dios cambia todo, cambia tu hogar, tus hijos. Y aquí vemos a Sara, una mujer que Dios le dice ahora: Abraham, escucha a Sara, porque Sara estaba conectada con Dios, Sara estaba buscando a Dios, y muchas veces las circunstancias nos van a hacer que nosotros peleemos o queramos discutir, pero la mujer que oye a Dios, la mujer que depende de Dios, va a evitar los conflictos y va a saber dar buen consejo hasta al esposo, a los hijos, en la escuela, en el lugar del que tú te rodees. Tú y yo podemos ser buena influencia, pero cuando dependemos de Dios, cuando oramos y cuando sabemos identificar la voz de Dios en nuestra vida. Bueno, así como se comentaba esto, que también les decía, la influencia, otra mujer que tenía influencia, ¿verdad? Ahí como Dios, esta Sara, empezamos con algo negativo, ¿verdad? Que le dijo, llégate a mi esclava o a mi sierva, ¿verdad? Dale, que tenga un hijo contigo, porque ves, yo no puedo. Y el hombre bien que escuchó, ¿verdad? A veces hay consejos malos que a veces los hombres les parece bueno, ¿verdad? Y yo me recuerdo, ¿verdad? Este es algo que quiero comentar, que cuando yo no podía tener un hijo, un bebé, yo también le dije a mi marido, le dije, vete y búscate otra mujer. Pero él no escuchaba esta voz de la carne, ¿verdad? Él me dijo, ¿cómo crees? Yo no voy a hacer eso que tú me dices. Yo le creo a Dios, dice, yo sé que Dios nos va a bendecir con el tiempo, más después con una bebé. Y yo a veces le digo, a veces así nosotros platicamos y le digo, qué bueno que no me hiciste caso, le digo. Y ahí vemos la bendición, ¿verdad? Pero a veces uno como mujer se desespera.
se desespera, ¿verdad? Porque dice, no veo nada. O sea, cuando estás desconectada de Dios, estás en una ceguera espiritual, ¿verdad? O uno le decimos, estoy más en mi orgullo de mujer, que no puedo, ¿verdad? Y ahí vemos cómo Sara empezó diciéndole, llégate a mi esclava, a mi sierva, ¿verdad? Pero después acá, ya más adelante, ya cuando Dios visita a Abraham y ella escucha, ¿verdad? Escucha que le está diciendo el ángel de Dios, le está diciendo, tú por este tiempo tu esposa va a quedar embarazada, va a dar a luz a un hijo, ¿verdad? Ella escuchó, ¿verdad? Pero yo digo que dice que ella le ganó la risa, le dio risa. Pero ella aún así dijo, ¿de verdad Dios dice que me va a bendecir? Y ahí vemos cómo también Dios le dice cuando ya tuvieron ese bebé, ¿verdad? Ese hijo Isaac, ¿verdad? Ahora sí ella le dice, ¿verdad? Como ya vio la bendición, ¿verdad? Ya le dice, no puede seguir aquí el hijo de la sierva, de la esclava, Ismael. No puede estar aquí porque el único heredero es mi hijo, Isaac. Y ahora sí y por eso Dios le dice, escucha a tu mujer ahora. Ahí de algo negativo viene algo positivo, alguna gran bendición. Pues seguimos a través de esta historia, vamos aprendiendo aquí de Eva, vamos aprendiendo de Sara y también de Agar. Bueno, pues aquí vemos que Dios usó a Sara para cumplir el propósito en Agar. Agar era la criada, Agar era la que tuvo su primer hijo, pero vemos aquí, tal vez podemos decir, esta historia está media confusa, pero no, porque aquí Dios, a través de todas las enseñanzas, Dios siempre cumple un propósito. Y aquí vemos que Dios, a través de Sara, cumplió el propósito de Dios. Lo que Dios quería mostrarle a Agar, la criada, que dependiera de Dios, porque en lo natural, cuando tenemos trabajo, cuando tenemos marido, cuando tenemos posición económica, pues decimos, de ahí dependemos, pero a veces Dios nos habla a través de situaciones, pero no entendemos. Yo soy ejemplo de eso, de que yo llegué a tener mucha posición, pero pues nunca oí la voz de Dios, y cuando Dios te habla, pues es la verdad, pues a veces uno no entiende, y tal vez así estuvo Sara, no entendía, pero ella obedeció, tuvo que hacer lo que hizo, echó de su casa a su criada, llevando un hijo de su marido, pero aquí vemos a través de esta enseñanza lo que Dios nos quiere mostrar a nosotras como mujeres, tal vez viudas o madres solteras o batallando en economía, que debemos de confiar en Dios, porque Dios es el que tiene, pues Dios siempre quiere lo mejor para nosotras como mujeres. Pues en este caso estamos hablando de mujeres, ¿verdad? Dios quiere la bendición, siempre quiere darnos la bendición, pero siempre a través de algo, pero a veces son cosas que en lo sobrenatural pues no lo entendemos, pero si estamos ahí buscando a Dios, podemos tomar buenas decisiones. Y aquí pues Sara tuvo que tomar esa decisión, Agar se tuvo que ir, más adelante vamos a leer y vamos a ver cómo Agar batalló, pero ahí Dios cumplió el propósito en Agar. Bueno, pues continuando con este programa, ¿verdad? Aquí podemos ver también, estamos hablando de las mujeres, ¿verdad? Pero también quiero resaltar en Abraham. Cuando Sara le dice, llégate a mi sierva, él inmediatamente no lo dudó, ¿verdad? Pero ahora que Sara ya procrea un hijo, ya ella dice, ya no quiero que mi hijo esté con el hijo de la sierva, ¿verdad? Entonces yo pienso que también en Abraham tenía alguna lucha en su mente, porque pues era su hijo. Entonces yo pienso que ahí también él estaba luchando en que dice, pues ¿cómo voy a sacar a mi hijo? ¿Cómo lo voy a echar fuera? Pero estaba en el propósito de Dios, ¿verdad? Porque Dios quería cumplir el propósito tanto en Ismael como Isaac. Ismael fue el hijo de la sierva, Isaac fue hijo de Sara, ¿verdad? Pero ahí vemos que Dios
siempre va a cumplir el propósito de nosotros, ¿verdad? Cuando también nosotros le estemos buscando, cuando nosotros estemos ahí continuamente, Él siempre nos va a dar una palabra, Él siempre nos va a sustentar. ¿Por qué? Porque nosotros, seamos mujeres, hombres, niños o igual como madres, tenemos que enseñar a nuestros hijos a que dependan de Dios. ¿Para qué? Para que ellos crezcan dependiendo de Dios, no de sus padres, ¿verdad? Aquí podemos ver que pues la sierva Agar dependía mucho de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham tenía una posición tan grande, porque Abraham era riquísimo, o sea, la sierva lo tenía todo ahí, aparte porque tenía un hijo de él. Entonces, pero aquí vemos en que Dios, cuando Abraham la echa, Agar tuvo que ser dependiente ahora de Dios, no de ese esposo. Y es lo que nosotros queremos ahora transmitirle a usted que no se está viendo atrás de ese televisor, ahí en las redes sociales, a que usted aprenda a depender de Dios. Bueno, vamos a continuar con la lectura de la palabra. Allí en Génesis 21, del 14 al 20, vamos a ver el propósito de Dios y todo lo que Dios tenía planeado para esta historia que estamos viendo. Dice: y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y le despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Bueno, pues aquí ya vamos a ver el propósito por el cual sucedieron todos estos acontecimientos. Ahora, si nos damos cuenta, cuando Sara le dice a Abraham que eche afuera a su sirvienta, a su sierva con su hijo, dice que a Abraham le pesó mucho en su corazón porque de por medio estaba su hijo. Entonces él dudó de la palabra de Sara, pero Dios tuvo que venir y decirle a Abraham: oye la voz de tu mujer. O sea, en cierta forma no oyó directamente a Sara. Tuvo que intervenir Dios y decirle: yo he puesto esto en el corazón de Sara. Y vemos la importancia de que también el varón tiene que buscar de Dios, tiene que estar cerca de Dios para saber cuándo esa mujer, esa esposa, le va a dar un buen consejo, le está dando un buen consejo. Así es que, varón, no todo lo que te diga esa mujer lo hagas. Tienes por eso que buscar a Dios, para que veas y sepas discernir si lo que tu esposa te está diciendo le va a favorecer o les va a traer una consecuencia mala, como en el caso de Eva. Ahora, aquí nos damos cuenta que había un propósito, por eso Dios le dijo: escucha la voz de tu mujer, porque Dios quería enseñarle a Agar que iba a depender de él, porque efectivamente ella estaba acostumbrada a lo bueno. Abraham era riquísimo, estaba acostumbrada a tenerlo todo, porque aparte pues era el hijo del Señor, entonces tenía todos los beneficios de Isaac. Pero Dios quería enseñarle a Agar que ya no dependiera de ese hombre, que dependiera de Dios. Y eso es lo que Dios quiere ministrarte, mujer, que dependas de Dios. Que si te han hecho una injusticia como Agar, porque es una injusticia que Sara la echara afuera, ella estaba cometiendo una injusticia, pero Dios le iba a hacer justicia. Bueno, pues hoy quiero decirte que las circunstancias y las situaciones adversas, tristes, injustas, como lo estamos viendo hoy con Agar, son el
pan de cada día de muchas mujeres. Y nosotras también hemos estado rodeados de las mismas circunstancias, de las mismas injusticias en las que hemos tenido que llorar, hemos tenido que correr, que salir, pero también es para que podamos depender de Dios. Aquí Sara inicia todo esto. Inicia todo este revolú, que podemos decir, toda esta controversia, todo este pleito, pudiera decirse, toda esta injusticia, la comienza Sara por desesperarse, por no creer que Dios iba a cumplir la promesa en ella. Cuando se cumple en ella, ve que Ismael y su mamá se burlan de su hijo y comete esta injusticia, y a Sara no le dolía porque no había un lazo sanguíneo, nada había que los uniera, pero en Abraham sí. Y esta mujer estaba tan confiada en lo que Abraham le daba que se olvidó de depender de Dios. Muchas veces nosotros nos olvidamos que nuestra dependencia total y absoluta es en Dios, y muchas veces nos aferramos a lo que podamos, a lo que nos da nuestro esposo, a lo que nos da nuestro trabajo, a lo que nos da lo que nosotros hacemos, y muchas veces tiene que ser arrancado de nuestras vidas para poder depender de Dios. Hoy te invito, amiga, que tú nos ves, a tu esposo, que tú nos ves, que tú estás viendo este programa, a lo mejor con tu esposa, con tus hijos, quien lo esté viendo, te invito a que escuchemos la voz de Dios, y que si muchas veces caemos en una circunstancia, en una situación agobiante, no nos desesperemos. Muchas veces tenemos que ser arrancados de ese lugar aparentemente de bendición, pero que nos está haciendo daño, porque dependemos más de nuestro trabajo, dependemos más de alguien que de Dios, y nuestra dependencia siempre debe ser Dios. Eso hace a una mujer total y plena, la dependencia de Dios. Así como vemos como Dios también les estaba enseñando una lección a Sara, ¿verdad? De que esa mala decisión que tomó, bueno, pues Dios la llevó a que se hiciera, ¿verdad? Que de que no creía, de que no podía tener un hijo, estaba desesperada. En la desesperación dijo, llégate a mi sierva, ¿verdad? Pero vemos ahí la bendición de Dios. Dios le dio una lección ahí a Sara donde dijo, yo dije que te voy a bendecir, le dijo a Abraham. Y va a llegar, y llegó esa bendición, pero después ella se dio cuenta que dijo, ¿qué hice? Que me cometí un error, porque ahora su hijo de la esclava no puede estar aquí, y mi hijo no pueden compartir el mismo lugar, ¿verdad? Porque de ahí también había conflicto, ¿verdad? También nos ponemos en los zapatos de los niños, ¿verdad? Porque ellos también, allí ellos no podían a lo mejor no disfrutar al mismo papá, ¿verdad? Porque a lo mejor el papá, Abraham, quería más a Isaac, ¿verdad? Porque era de su sangre con su verdadera esposa, ¿verdad? Y Ismael pues era hijo de la esclava, aunque fue su primer hijo, ¿verdad? Y aquí Dios también ahí tiene misericordia de Agar, ¿verdad? Tiene su misericordia de él. ¿Por qué? Porque dice que cuando Abraham la echó de ahí de su casa, dice que ella fue al desierto. El desierto ya lo hemos platicado aquí. El desierto es una situación difícil, el problema, la necesidad, ¿verdad? Así como decía mi hermana Saris, mi pastora, ¿verdad? De que ella ya estaba acostumbrada a lo bueno, a que no tenía que pasar necesidad. Pero Dios ve eso y dice, no, ahora es tu tiempo del proceso. Porque el desierto significa proceso, y ella allí en el desierto donde ella fue a llegar con su hijo, ¿verdad? Ella pues es una mamá, ¿verdad? Una mamá siente feo, siente horrible cuando ve que al hijo le está pasando algo, o tiene un problema, una necesidad, ¿verdad? Y ella dijo, ella dice que lo dejó abajo un arbusto, un árbol, ¿verdad? En el desierto no hay árboles, pero hay arbustos, hay arbolitos chiquititos, y ahí lo dejó, y le dijo, pues ya no quiero ver cómo va a morir mi hijo, ¿verdad? Pero Dios ve en ese proceso. Dios tuvo misericordia de ella, pero especialmente de ese hijo, porque ese hijo también era de la promesa, ¿sí? Y vemos ahí y cuando dice que Dios le abrió los ojos, dice ahí Dios en el proceso, en tu problema, amiga, amigo, que tú nos estás viendo, ahí en el problema que tú estás pasando, Dios te abra los ojos. Te abra los ojos de que tú no estás solo, de que tú no estás sola. Dios está con ustedes, Dios está con nosotros, ¿verdad? Y allí en ese proceso tú mires y abras tus ojos y hables con Dios. Ahí es el momento, porque el desierto es el proceso, es allí donde Dios quiere escucharte. Pero a veces, ¿verdad? Las malas influencias que te dicen, o tus pensamientos que te dicen, yo no merezco hablar que Dios me ayude, o hablarle a Dios porque soy un pecador, soy una pecadora, he hecho muchas cosas malas. Pero
fíjate que ahí Dios, en la misericordia de Él te escucha. Él te escucha y yo te digo, tú no estás sola. Tú no estás solo en este proceso, en este desierto. Así como Dios tuvo misericordia de Agar y de su hijo, también Dios tiene misericordia de ti. Bueno, pues a través de esta historia vamos viendo que Dios es un Dios de misericordia. ¿Por qué? Porque vemos que tuvo misericordia de Abraham, de Sara y de Agar, porque en el proceso de Abraham, que fue difícil tomar esa decisión de dejar ir a su hijo, o casi echándolo, ¿verdad? Pero Dios tuvo misericordia porque ahí había una promesa, una bendición. En Sara también tuvo misericordia de ella por la decisión o por la voz de Dios que ella escuchó, y de Agar pues porque ella tuvo que irse, tuvo que dejar todo lo que tenía, las posiciones, las comodidades, pero pues vemos que esto nos enseña a nosotros, a los hombres, a través de Abraham, que confíen en Dios, ¿verdad? A través de Abraham también, que a veces puedan escuchar la voz de su esposa, cuando es una esposa que conoce de Dios, puede escuchar la voz, ¿verdad? En Agar, pues ahí le invitamos, ¿verdad?, a todas aquellas amigas, mujeres que están en una situación tal vez donde pues tal vez se quedaron sin trabajo o una situación económica familiar, que aprendan a depender y a buscar de Dios. Eso es lo que recalcamos, porque nosotras aquí como mujeres pues no estamos, ahora sí que vivimos situaciones, por eso hablamos de la bondad y misericordia de Dios, porque Dios ha tenido misericordia de nosotras. Aquí donde nos ven pasamos situaciones difíciles, pero tenemos la esperanza. Entonces esa es la invitación, a que crean en ese Dios grande, todopoderoso, misericordioso, ¿verdad? No los estamos invitando a una religión, pero sí a buscar a un Dios grande, un Dios vivo, a un Dios que es el mismo Dios de ayer, de hoy y por siempre. Amén. Aleluya, pues seguimos viendo la palabra en este hermoso programa, ¿verdad? Estamos viendo aquí que dice que Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y le dio un odre con agua y le entregó a Agar su hijo, ¿verdad? Y lo despidió. Este hijo creció en el desierto, creció solo. ¿Por qué? Porque ellos dos vivieron en el desierto. Más adelante la historia, la palabra de Dios nos habla en que este joven creció en el desierto, creció separado de Dios. Hoy en día, ¿cuántas mamás solteras hay separadas de sus hijos? Separados de su padre. ¿Cuántas mujeres, verdad, que fueron también como Agar, desechadas? Porque a lo mejor tenían comodidad, a lo mejor tenían algo. Muchas veces son mujeres que han sido engañadas por hombres que también ya tienen un hogar, una familia, ya han sido sacadas, han sido desechadas. Y a lo mejor te está faltando el agua como le faltó a este joven, a lo mejor te está faltando el pan, a lo mejor tiene necesidad, pero clama a Dios. Aquí dice que este joven clamó a Dios y Dios oyó su clamor y le abrió los ojos a Agar. Sí, entonces si tú estás pasando esta situación que ha sido desechada, ha sido despreciada, tal vez ha sido sacada, ¿verdad?, de tu hogar o de tu trabajo, clama a Dios y que Dios te abra los ojos para que puedas conocer a ese Dios que provee. Bueno, pues este hermoso programa, ¿verdad?, ha traído una tremenda enseñanza para que aprendamos las mujeres a depender completamente, total, de nuestro Dios. Aquí vemos dos mujeres, una que lo tiene todo y otra que lo tenía todo y lo perdió, y ahora se encuentra en el desierto, donde habla de un desierto donde no hay nada, pero lo tiene todo porque tiene a Dios. Amén. Entonces ahí nos damos cuenta que esas mujeres que están ahí solas, batallando con los hijos, no se resignen. Dice que Agar se resignó y tomó a su hijo y lo puso ahí para que se muriera. Se resignó. Pero quiero decirte que no te resignes, que sigas creyendo en ese Dios que lo puede hacer posible. Amén. Dice que Dios oyó la voz de su hijo. Quiero decirte, mujer, que estás criando a esos hijos sola, que Dios va a oír la necesidad de tus hijos y te va a suplir lo que necesitas. Dice que Abraham le dio un odre de agua y pan, pero Dios
le dio una fuente de agua. Entonces Dios te va a dar abundantemente a ti, a tus hijos, a tu familia. Así es que te invitamos a que ames y busques a Dios, y no importa el momento que estés pasando difícil, Dios no te va a dejar. Amén. Él ahí va a estar para sustentarte. Bueno, pues se despide de ustedes de su programa Mujer Total.